Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. El día de ayer, en la petición de la adoración nocturna, rogábamos a nuestro Señor sacramentado tenga misericordia y ayude a sobrellevar los dolores del Padre Berna, uno de los sacerdotes de los franciscanos que fue ordenado por Monseñor Beselis, y que está pues muy delicado de salud. Ya tenía mucho tiempo, creo que años, sobrellevando una enfermedad del cuello. Se le cayó su cuello. Para oficiar el santo sacrificio de la misa tenía que ser ayudado, era muy complicado. Yo lo vi, yo asistí con él. Y ahora se ha multiplicado la situación con algo del estómago, que dicen que ya es irreversible, es decir, es cuestión de días. Pues hay que pedir a nuestro Señor nos dé la fortaleza, le dé la fortaleza a Él para que sobrelleve todas estas cosas y que prepare bien su alma lo mejor posible para estar delante de nuestro Señor. Esto para nosotros nos hace reflexionar muchas cosas. No es que cada día somos más, cada día somos menos. Y es urgente de ir tomando providencias para ir proveyendo para el futuro. Era un sacerdote, o ha sido un sacerdote muy ejemplar, en serio edificante. En alguna ocasión que estuve con ellos, yo caminaba por un pueblecito que tenían por ahí, había una máquina de café, y él me dijo, ven, y me arrimé, y estaba preparando un café, y entonces pues me llamó. Yo quise intervenir a la preparación del café y me decía, no, paciencia, paciencia. Y hasta que todo el proceso se terminó, lo preparó él y me lo dio. Yo pensé que él quería que yo le ayudara a preparar el café. Y él quería darme. Todavía enfermo, nos acompañó al aeropuerto porque habíamos acudido a la ordenación del Padre Anthony y era uno de sus fieles desde niño en su parroquia. Se había terminado la preparación del Padre, ya los conocieron ustedes, estuvo aquí con nosotros. Pero era muy significativo la manera como él llevaba las cosas. Ahora lo suple el Padre Anthony, pero les digo, es muy edificante la manera en que se lleva esto, pero se precisa. Ayer pedían oraciones propiamente. Con ese pensamiento, la Iglesia nos sigue haciendo reflexionar con respecto a la misericordia de nuestro Señor para nuestras almas. Este domingo es el domingo infraoctava del Sagrado Corazón, así como el pasado ha sido el domingo infraoctava del Corpus Christi. Y la Iglesia entusiasma a sus hijos para que tengan una absoluta confianza en nuestro Señor y todos sus cuidados los pongan en su sacratísimo corazón. Arroja, parece ser que dice, arroja todas tus preocupaciones en su sagrado corazón y verás que te ayudará a sobrellevarlas. Este domingo menciona propiamente la misericordia de nuestro Señor. ¿Qué es la misericordia? Sigan la pequeña reflexión. Esta palabra está compuesta de dos palabras. Una es miseria
y la otra es corazón, cordis. Pero al acuñar estas dos palabras, hace alusión a los cuidados que nuestro Señor tiene con respecto a la miseria nuestra. Así, literalmente, a nuestra miseria. Por eso es misericordia. No es con respecto a Él, es con respecto a nosotros. Es su corazón divino que voltea a ver nuestra miseria y se conmueve de ella. Y la quiere quitar. Y la quiere abrazar. Y quiere que nosotros nos acostumbremos a esa manera o en este pensamiento de sobrellevar las cosas como unos niños que nos arrojamos a los cuidados de nuestros padres cuando nos da miedo. De esa misma manera invita hoy la Santa Madre Iglesia Católica a que sus hijos tengan esa confianza en el Sagrado Corazón de Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, porque hemos menester, la necesitamos propiamente. Si no entendemos que hay en nosotros miseria, créanme que será muy difícil que ejerza la compasión con nosotros nuestro Señor. Cita el ejemplo que ahí nos lleva esa virtud que va a ser aplicada en nosotros a algo más. ¿Cuál es ese algo más? El Evangelio nos lo dice. Con toda claridad menciona que estaban publicanos y pecadores, y estaban escribas y fariseos. Estos últimos, en teoría, rectamente pensaban, porque nada se tiene que ver con el pecado. Se tiene que renunciar al pecado, se tiene que señalar el pecado, se tiene que perdonar al pecador, pero condenar al pecado. Pero en pensando como seres humanos, es muy difícil creer que todas las cosas dependen de nuestras manos. Si eres una persona inteligente, no todo depende de tus manos, o más bien, muy pocas cosas dependen de tus manos. Ni la salud, ni la inteligencia. ¿Pero qué estamos diciendo? Si a mí me costó mi doctorado, mi maestría, fui a una de las mejores universidades que existen en México, me gradué en una de las que mejor existen en el mundo. Sí. Visitamos en alguna ocasión Salamanca, que es impresionante el lugar. Y de ahí había escuchado yo muchas cosas. Entre otras, que es clasiquísima, era de que una mamá quería que su hijo fuera graduado en Salamanca, en España, por toda la trascendencia que ella tenía, que esa universidad tenía, y lo ingresó a Salamanca. Los profesores se dieron cuenta que no tenía mucho que cortar este muchacho, y un buen día llamaron a su madre y le dijeron: venga señora, y quedó esta frase histórica: quod natura non dat, Salamanca non presta. Lo que la naturaleza no te proporciona, Salamanca no te lo puede dar. La universidad es maravillosa, pero este es un ladrillo, es un cascajo. No puede desarrollar cosas teológicas. Entonces podríamos ir concluyendo que finalmente la inteligencia Dios la da. Nosotros la pulimos y algo de mérito se tiene. Pero la brillantez, que muchas veces se confunde con gente mañosa, larga, que siempre busca su beneficio, que va adelante de nosotros, ese era, por ejemplo, uno de los sumos sacerdotes, que no era muy inteligente, pero que era muy sagaz. Es distinto de la inteligencia. Como también es distinto la curiosidad que la estudiosidad. Aunque parece que se concuerdan. Soy curioso cuando yo quiero saber las cosas, no me obliga a saberlas, y entonces yo estoy bien informado de todas las cosas porque me es conveniente.
Soy estudioso cuando quiero buscar la verdad, cuando quiero defender la verdad, cuando quiero aplastar el error. En este segundo caso soy virtuoso y en el primer caso soy vicioso. Cuando soy curioso de las cosas, quiero saber todo lo que sucede a mi alrededor y no. Entonces, aún la inteligencia es dada por nuestro Señor. Pero para ejercer la misericordia es menester entender que necesitamos o que llevamos la miseria. Había un segundo caso encerrado en esta parte del Evangelio. ¿Cuál es? Primero, que estaban escribas, fariseos, publicanos, pecadores, los dos antagonistas. Un caso nuestro Señor que lleva. ¿Y cuál es la otra? Que recola en el aspecto social lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Qué maravilloso sería que esa consecuencia fuera primero en beneficio cuando hacemos el bien para nosotros. No estoy hablando en desorden, E inmediatamente para los que nosotros amamos, que se sientan abrazados y beneficiados de aquello que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué digo que hay una situación social? Porque criticaban los escribas y los fariseos a nuestro Señor. Fíjense la declaración: este hombre atiende a los publicanos y a los pecadores. Decíamos que tenían razón teóricamente los escribas y fariseos en condenar el pecado. Y ahí se suelta nuestro Señor para que entendamos que no es un espíritu farisaico el espíritu cristiano, el espíritu católico. Es muy distinto. ¿Y qué dice nuestro Señor? Habla de alguien que se congratula con sus amigos, un hombre, y una mujer que se congratula con sus amigas. Ya dije el aspecto social. ¿Quién es mi amigo? El que piensa como yo, o yo pienso como él. El que nos entendemos en la voluntad. El que hace nacer un cariño solamente por vernos y por escucharnos. El que cuida mis espaldas. El que está atento a mis necesidades y yo a las de él. El que sin pedir me da. El que sin invocarlo me cuida. Ese es mi amigo. De ahí viene el amor. De ahí viene el amor de amistad. El amor de benevolencia. El amor de gozo. Pero para mantener esa amistad es menester tener un vínculo. Aquí hay un dolor. Pierde una oveja, va y deja las 99 y las busca, y la declaración es que se alegra con sus amigos. Sus amigos ni sabían qué había pasado, pero lo escuchan y se congratulan con él. ¿Cómo y a dónde fuiste? No me digas que hasta allá y dejaste a las 99. Sí, pero vieras dónde la encontré y después la puse en mis hombros y aquí está, mírala, aquí está, esta la quiero mucho. Pero hay esa alegría íntima de ir y venir. Allí se están practicando las virtudes. No nada más ven eso algo yustapuesto, agregado, forzado, sino algo que nosotros vivimos continuamente. Qué bonito que podamos decir que nosotros amamos a nuestro prójimo, o que tenemos una amistad sincera, verdadera. Cuando la amistad va mucho, muy lejos, inmediatamente el hombre piensa mal, porque no está acostumbrado a amar de la misma manera como nos ama nuestro Señor. Por eso inmediatamente ponen un cuadro. ¿Dónde estamos? ¿En los publicanos y pecadores o en los escribas y en los fariseos? El segundo ejemplo que da nuestro Señor es una mujer. Vean que siempre se ocupa de ellas. Y dice muchas parábolas. Pero también la mujer puede tener amigas. Y de hecho le pasan y le suceden cosas. Y dentro de esa amistad hay algo que es parte de nosotros. Quien tuviera un 10 dracmas y pierde uno,
no barre toda la casa, la voltea de una y de otra manera, y una vez que la ha encontrado, sigue hablando nuestro Señor de la mujer, va con sus amigas, vuelve al mismo punto, va con sus amigas y entonces se congratula con ellas. Mira, había perdido esto, ya lo tengo. Esa amistad, ese ir y venir, ese es el amor que manifiesta nuestro Señor a nuestras almas. Ser católico significa que no tenemos que nosotros encerrarnos en una burbuja, condenar todo lo pecaminoso del mundo y encerrarnos en esa burbuja y decir que para nosotros somos ilesos. No. Recién empiezo a ver, estaba escuchando algunas conferencias y hablaban de los excesos o de las festividades. De ahí venía después la acusación de los excesos. Decía, mira, México se construyó en este estilo. ¿Cómo era? Llegaba y se construía una iglesia. Al lado de la iglesia había una escuela. Al lado de la escuela o al otro lado de la iglesia estaba un lugar de reposo de los cuerpos, un cementerio, un panteón. Y entonces, de ahí, ¿qué teníamos? Las cosas espirituales. ¿Qué teníamos? Las cosas intelectuales. ¿Y qué más teníamos? El presentarnos para estar cerca por medio de la iglesia, en donde íbamos a esperar la resurrección de la carne. Pero no solamente había eso, había festividades. Y esas festividades se daban cada año. ¿Festejando quién? Al patrón de la iglesia. Y ahí estrenaban todos sus atavíos. Y bajaban la gente de los cerros, de los campos lejanos, para venir y festejar. Quizás aprovechaban, se confesaban, comulgaban, tenían el acercamiento que quizás no tenían cada 8 días. Pero la acusación era esta, dice, y tomaban vino, ¿verdad? Y comían en demasía, ¿verdad? Y entonces, quien estaba explicando eso, dice, sí, es que finalmente ese es el espíritu católico. ¿Cómo? ¿Emborracharse y pecar? No. Ciertos excesos que se pudieran cometer, pues la iglesia o nuestro Señor ha dejado que el sacramento de la confesión se renueve continuamente. Si a alguien se le pasaban las copas, pues era responsabilidad particular, pero no era el párroco ni la iglesia que tenía la culpa cuando quería congregar a todos sus hijos y tener la ocasión que estuvieran cerca de ellos. Esa manera de congregarse, de nosotros ser católicos, de cada quien luchar por sus defectos y dejar a nuestro prójimo que avance también, luchando con sus defectos, pero viviendo en una unidad, en caridad. Esas son las virtudes que nos está empujando la Santa Madre Iglesia Católica a ir practicando. Qué bonito que se amen en familias. Yo lo veo cuando hay un problema y cuando se trata de defenderse de los demás. Fíjense bien, cuando se trata de defenderse de los demás, automáticamente se protegen unos a otros. Perfecto. Pero estamos haciendo el espíritu cristiano en esa protección, es decir, con yo protegerme estoy despreciando al prójimo. Si desprecias al prójimo protegiéndote tú, no es el espíritu cristiano, es el espíritu de los escribas y de los fariseos. Saludando amablemente a mi prójimo, muy buenos días, ¿cómo está usted? Es decir, lo haces del corazón sinceramente para agradar a tu prójimo, para mostrar que amas a nuestro Señor, pero conforme el orden establecido. Entonces ganarás algún mérito. Si no te interesa la persona y le muestras nada más algo exterior, ese es el espíritu farisaico. Y lo mismo, si tú vives una vida espiritual a tu estilo y a tu forma, no a la manera de vivir de la Santa Madre Iglesia Católica, como te empuja, como te dice las cosas, lo mismo vas a encontrar de escribas y fariseos. Entonces, ¿qué tenemos sobre nuestros hombros? Y voy terminando con esto. Una carga tremendísima o una libertad grandiosa. Si enseñamos a nuestros hijos
a que sean honestos, que sean cumplidos, que sean trabajadores, que sean responsables, que le brinden a nuestro Señor su tiempo, su espacio. Ellos nos ven a nosotros rezando y que veneramos a la Santa Madre Iglesia Católica que nosotros mismos somos. Entonces estaremos haciendo nuestra labor que nuestro Señor nos encarga. Pero si nuestros hijos nos ven mentir, nos ven que despreciamos los leyes del ayuno y de la abstinencia, si nuestros hijos nos ven que no hay concordancia en lo que decimos y en lo que hacemos, no somos cristianos, no somos católicos, somos escribas y fariseos que condenamos verdaderamente el error, pero nosotros mismos lo estamos propagando. Esta era la preocupación, ¿se fijan? Ahora va nuestro Señor, todas las partes de la misa son sumamente interesantes, pero parece ser que frena todo nuestro Señor para que reflexionemos y ahondemos en lo que pide ahora de nosotros. Cada día, con mayor claridad, se ve hacia dónde vamos caminando. Y debemos caminar bien. Por ahí ayer o antier mencionaba, mira, yo quería ir a ver personalmente cómo postraron al mundo. Y lo vi. Pero dentro de esa postración había muchas almas que no estaban postradas. Mira, en comparación de fulanito, las obras que he hecho no le llego ni a los talones, hablaba yo. Y te lo digo con sinceridad, no le llego ni a los talones. De aquí parece ser que estamos haciendo algo muy heroico y me encontré una mujer suiza que ese día que llegó al Camino de Santiago, allí nos encontramos por segunda vez y ella venía caminando desde Suiza y venía ofreciendo todo ese sacrificio por su padre, que ese día que llegó a Santiago de Compostela cumplía años de fallecido. Pudimos platicar en forma y profundamente y veía la misma situación. No he sometido mis hombros a lo que quieren hacer con nosotros. Vengo caminando desde Suiza, tengo tantos meses haciendo el camino. Vengo con una intención sobrenatural. Éramos 10, todos profesores. Al momento de mostrar de qué estábamos hechos, mi esposo y yo nos quedamos solos y estamos en disposición de mudarnos de lugar. Iban hacia Perú si las cosas continuaban como estaban. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo proyectan? ¿A dónde estamos? Te encuentras personas que van con un espíritu sobrenatural, que nuestro Señor está haciendo la labor en las almas. Nosotros no somos la excepción. Él mismo sigue haciendo la labor y ahora es menester comenzar a vivir cristianamente, católicamente. No importa que tengamos defectos, pero cuando nos veamos hay que vernos con gusto. Y si no nos soportamos, si nuestro carácter somos distintos, hay 4 tipos de carácter, si todos somos distintos, al menos ejercitar, hay otra virtud, se llama la paciencia. ¿Se acuerdan? El padre Bernard dice paciencia. Y yo quería intervenir para darle su café y era para mí. Cuando me lo dio, yo dije, mira, quería darle un café. Y yo acelerado, queriendo ayudar, él me llamó. ¿Cómo no entendemos de repente las cosas? Hay que ejercer la paciencia los unos con los otros, pero estamos a un vínculo muy sobrenatural. Ahí con ese pensamiento continuaremos el santo sacrificio de la misa. Desarrollaremos todas nuestras actividades que tenemos previstas para este día. Y fíjense qué bonito, cada día más estamos en el camino correcto del desarrollo de lo que quiere nuestro Señor para nuestras almas. Creo que estamos comenzando a ser católicos. Cada quien ocúpese de sus cebollas. Cada quien trate de hacer el bien para sí y
para los suyos. Y si puede hacerlo con el prójimo, hágalo, sinceramente. Y nuestro Señor va a recompensar con mucha abundancia. Hay una tarea muy grande que está a nuestros hombros, pues la podemos poner todas nuestras preocupaciones en el Sagrado Corazón de Jesús. Y este domingo que eso infrautaba, esa misericordia, estar en disposición que la ejerza en nosotros. Y verán que es muy llevadera la vida. Que Dios los bendiga. Patris.